Os presento, bienvenidos a todos al primer podcast del CODEC, podcast de colegiados para colegiados. Vamos a presentar a los compañeros que tenemos y que vamos a tener en futuros podcasts. A mi izquierda, Pelayo Antuña. Bienvenido, Pelayo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Nervioso? Hombre, pues un poquito, porque... ¿Emocionado? Primera experiencia con esto de los podcasts. A mi derecha, Pelayo Braña, vicepresidente del colegio. Pelayo, buenas. ¿Emocionado? Sí, muy emocionado por poder entrevistar aquí por última vez a Rafa Gallego. Por primera y Todavía última. No se sabe Primera y última. El invitado. Y a mi derecha, enfrente, Arturo Pérez Eguía. ¿Qué tal, Arturo? Bien, un día agradable y lluvioso para entrevistar a Rafael de sobra. Mejor que en brazos. No hay mejor cosa que hacer un martes por la tarde. Bueno, y me presento yo, que soy Carlos Bousoño, que soy el que va a llevar un poco la dirección del podcast hoy, solo hoy, lo veremos en el futuro. Y presento al invitado, ¿no? A don Rafael Gallego. ¿Qué tal, Rafael? González Gallego. ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, muy bien. Emocionado. Un poco intrigado por lo que... ¿Puedo pasar? Por el embolado que me podéis meter, pero bien. Emocionado de estar aquí. Emocionado. Muy bien, Rafael, pues para introducirte a todos los colegiados que supongo que vayan a escuchar este podcast, lo primero, cuéntanos un poquitín quién es Rafael Gallego, cómo empezaste en esta profesión, háblanos de ti. Bueno, pues de aquella, como había que hacer estomatología, pues a eso nos dedicamos. Soy de la 5ª promoción de la Escuela de Estomatología de Oviedo y de Medicina de Oviedo, y ingresé en este colegio pues allá por el año 87 como vocal supernumerario de la legislatura, o del mandato, mejor dicho, de Juan Sánchez Ocaña. Y en esa legislatura pues me dediqué más que nada con José María Tejerina a llevar la formación continuada y alguna cosa más que hacíamos. Pero bueno, y a partir de ahí pues al mandato siguiente ya entré como secretario, lo cual me une a este colegio, pues imaginaros que son, no sé, 30 y cuantos, bueno, 30 y muchos. Creo que los dinosaurios existían todavía cuando entraste. ¿Los qué? Los dinosaurios. Sí, estaban a punto de extinguirse. Cuidado que las llevas. Sí, estaban a punto de extinguirse. Pero bueno, así fue como entré yo en el colegio. ¿Pero por qué te llevó a...? Me llevó una invitación de Juan Ocaña, de aquella, porque además recuerdo las palabras. Conocí a mi padre, bueno, pues de profesión protésico, y era el director técnico de la empresa Ivoclar Vivadent en España. Y tenía mucha relación con los dentistas. Además había trabajado, antes de iniciar esa etapa, había trabajado para algunos de los dentistas de aquella época, y debía ser que durante la especialidad pues hablaba mucho del intrusismo y de meter caña al intrusismo. Y recuerdo las palabras de Juan cuando me llamó y me dijo: oye, ¿tú que le vas a dar mucha caña al intrusismo? ¿Te importa venir conmigo a una junta de gobierno? Y yo, bueno, prácticamente fue al año y pico de haber acabado estomatología y ni pensaba yo por nada que iba a acabar aquí, ¿no? Pero bueno, para mal o para bien, sobre todo los colegiados, me ha unido a este colegio pues todos estos años. Desde, ya te digo, pues mira, del 91 al 2002 fui el secretario de la Junta, y a partir del 2002 fue cuando en el mandato de Alfonso pues se me propuso dejar la política colegial, por decirlo así, y pasar a la dirección ejecutiva de este colegio. Te arrastraron, te llevaron hacia allá y al final te consiguieron meter aquí. Me metieron aquí, sí, porque fue un trabajo en exclusiva, porque yo colgué la bata en el año 2002, después de 13 años de ejercicio con 2 clínicas que era horrible. Tu figura es bastante única, ¿sabes? Es bastante curiosa, ¿eh? Bueno, modestia aparte, yo creo que sí, porque en ningún colegio de España hay una figura como la que se instauró aquí. Quiero decir, que un dentista sea el director del colegio, y creo que ha servido. Has peleado, Rafa, ¿eh? Has peleado. He peleado mucho. Bueno, Rafa, y retomando el tema de tus estudios y todo eso,
¿qué recuerdas de tus años en la Facultad de Medicina, en estomatología, compañeros de aquí de Asturias, anécdotas? Porque yo por Siro, que en paz descanse, Sí, con Siro era... algunas anécdotas conozco, no sé si de tu promoción o no, posiblemente sí, algunas, Sí, algunas eran de las mías. de las que se puedan contar aquí en línea. Pues, mira, aquella época... Se puede contar todo, Rafa. Aquella época fue bastante especial, no la de medicina en sí, porque era la masificación de medicina y ya, vamos, cuando empecé primero medicina no entrábamos en el aula B de la facultad, había que sentarse hasta por las escaleras porque era horrible aquello, ¿no? Pero bueno. De aquellas la Facultad de Medicina estaba donde está ahora, o era geológicas. No, y yo fui el primer año completo que se hizo arriba, porque en biológicas o geológicas. No, en geología, que es donde llama Quique. Creo que el año anterior habían empezado como a mitad de curso o algo así en la Facultad de Arriba del Cristo. Y yo creo que al año de empezar medicina fue cuando murió don Francisco Franco. Así que imagínate, ¿no? Lo que decía aquí el colega de los dinosaurios. Pues eso. Yo soy de los 80, no recuerdo eso. Y después ya cuando entré en estomatología, por cierto, y esto lo sabe poca gente, gracias a que estudié como un perro, como nunca en la vida había estudiado, y gracias a que saqué la máxima nota, o sea, la mayor nota de todos los demás, porque por poco me quedo fuera. Porque como era aquello, que el examen y el currículum de la carrera pues se analizaba por entrar en estomatología. Y detrás de mí se quedó una compañera, pero a pesar de que, por cierto, a don Ángel Arenal, que lo tengo mucho cariño y que fue secretario de este colegio, en el examen le había sacado 2 puntos, pero después él fue el primero, con la nota compensada con el currículum. Y yo quedé, pues éramos 25, yo quedé el 23, así que imaginar, por los pelos. ¿Y siempre supiste que querías hacer odontología? Cuando empezaste medicina ya ibas encaminado a odontología. Sí, porque... A estomatología, bueno, entonces, perdón. De aquella, pues tienes cierta tendencia familiar, ¿no? Que mi padre en el mundo de la odontología y demás, pues sí. Sí. Eso se está acabando ya, ¿eh? La tendencia familiar se está acabando ya. Ya se está acabando, sí. Además, escucha, yo, mira, durante toda la carrera de medicina, un mes en el verano me los pasaba en la central de la fábrica de Vivadén en el Principado de Liechtenstein. En teoría decían que yo trabajaba, me pagaban sueldo y demás, pero bueno. Porque tu padre había trabajado en Suiza, o tus padres habían trabajado allí. Sí, habían emigrado a Alemania, pero bueno, al poco... a mi padre lo fichó Ivoclar y bueno, después acabó, se encargaba de Ivoclar y Vivadén en España, pues recorriendo España de arriba abajo, y después cuando pusieron la filial o la sucursal en Madrid, y hasta que se jubiló. Bueno, estuvo años después llevando Latinoamérica, que se pasaba pues 20 días por Latinoamérica de cada viaje y tal. Pero bueno, y yo ya te digo, yo trabajaba en teoría, pues bien en julio, bien en agosto, lo trabajaba en la fábrica, que lo que iba era mirar, eso sí, fichaba a las 8 y salía y fichaba a las 5 para salir. Pero bueno. Recuérdame, Arturo, que pidamos patrocinio a Ivoclar. Totalmente. Me leíste la mente. Ivoclar, que además te queda grabado en la cabeza. Escucha, fue una época bollante y esplendorosa de la empresa, porque era un único dueño de aquella. ¿El señor Ivoclar? No, el doctor Smith. Doctor. ¿Era dentista? No, era ingeniero alemán. ¿Y sabes una cosa? Era ingeniero de las V1, V2 alemán. De las bombas, de la Segunda Guerra Mundial. Se refugió en España un poco tiempo y acabó... Recuérdame que no pida patrocinio.
Es interesante cómo reconducir tu carrera. Fue un ingeniero que huyó del nazismo, pero él sí estuvo en las el doctor Snyder, que es Snyder. Jugó en el Madrid, Snyder, ¿no? Snyder. Y si no hubiese sido... Si no hubiese sido estomatólogo, ¿qué hubiese sido? Hombre, os cuento la anécdota. En COU, a mi profesor de formación del Espíritu Nacional, que no sabéis ni lo que es, Valores. ¿Se pueden decir tacos? Ahora no sé si es valores, no, era más que valores. Espera un segundo, Rafa, ¿se puede poner música del nodo? Aquello era pues formación de Zen, formación de Espíritu Nacional. Y tenía un profesor que era profesor de Derecho de una universidad y era pues de FET y de las JONS, FET, que tampoco sabéis lo que es. Sí, Falange Española Tradicionalista. Exacto. Y se me ocurrió decirle, porque era un poco también el orientador y tal, y se me ocurrió decirle que, bueno, que quería ir a ser aviador, ser piloto. Y claro, empecé con esa historia y llegó un momento, pero la medicina por supuesto, para hacer ontología, pero de esas locuras que tienes un día que, pues, oye, piloto, voy a la escuela de San Javier y tal, y después ya me voy para Iberia y todas esas cosas, ¿no? Total, que me lo quitó de la cabeza, bien hecho. No vamos a preguntar cómo. Bien hecho. Y al final pues acabé haciendo medicina, que era lo que originariamente quería, pero esas locuras que tienes en COU que... Oye, de aquellas, fíjate, lo había leído hace muchos años, pero Ramón y Cajal quería ser pintor y el padre se lo quitó a base de... Dijo, sí, vas a pintar, pero mira, vamos a hacer disección anatómica y me vas a pintar lo que yo... Pintaba muy bien también, Ramón. Más o menos, a mí no fue tanto, pero sí que se me insinuó en casa que lo de piloto nada. Joder, mira, tú vas a ser primero médico, luego ya lo del piloto ya lo mirarás a ver con tranquilidad. ¿Sí? Yo quería ser piloto. Y no... No, o sea, aquella molaba mucho, tío. No, de aquella y de esta. Es que no, pero de aquella se cobraba mucho dinero. De aquella era meterte en la escuela de San Javier en Murcia, ¿no? En Murcia. Sí. En plan militar y no sé si eran 3 o 4 años o 5, pocos años, tenías un trabajo de la pera. Pero de la pera, o sea, además era Iberia y era de aquellas Iberia, se que era cobraba lo un único que pastizal. había, ¿no? Y era una pasta del demonio. Sí. Y vivías como un rey, pero bueno. No, hombre. Pero es que ¿Mejor que los dentistas? Lo que no dije a el profesor mío es que tenía vértigo. Idiotrías. Hostia, a mí que me da miedo volar, ¿no? Joder, Ramón. No, así fue, que cuando empecé a tener que ir a Madrid muy frecuentemente, yo iba a los consejos, por ejemplo, cuando iba representando al Colegio de Asturias a las reuniones del Consejo General, iba en coche a Madrid, un latazo al demonio. Hasta que después ya cuando Alfonso me contrató como director ejecutivo del Consejo, no me quedó más remedio que ir en avión, porque tenía que estar todas las semanas allí. Y aquí a las pasé canutas. De las relaciones que tuviste aquí en el colegio, la más larga fue con Alfonso, ¿no? Villa. La más larga sí relación, fue. Entiéndase, profesional, sí. Amigos, nada raro, ¿eh? Sí. Bueno, específico, sí, poco más y también amantes, pero bueno. Pero sí que sí, hombre, una relación entrañable la establecí también con José María Tejerina, que para mí fue muy entrañable, ¿no? El primer mandato en el que estuve de vocal, estuve con él codo a codo con la formación continuada, y después cuando en la siguiente no quiso presentarse Juan Ocaña y se invitó a José María a coger la presidencia, más digo se invitó porque bueno, tampoco le gustaba la formación continuada, y entonces yo ya empecé como secretario del colegio y abandonamos un poco la formación continuada, no le habíamos dedicado tanto tiempo, pero bueno, después se mejoró. Y después de 4 años de José María fue cuando entró Alfonso, que fue, os cuento otra anécdota, no sé si os estropearé. Sí, no, tú cuenta. Empezamos José María Tejerina y yo a hablar de quién podíamos, porque José María no quería seguir, o que él seguía de vicepresidente o de algo, porque él quería llevar la formación. Y yo quería la secretaría porque es la que más me acercaba a los compañeros.
Bueno, y al final estuvimos pensando y llegamos a la conclusión que, hombre, que Alfonso que podía ser interesante para la candidatura. ¿Y cuál sería la sorpresa después de mucho tiempo de intentar convencerlo? Y Alfonso, coño, pero preséntate tú, porque no había otra candidatura. Pero coño, coge el colegio, porque... y un buen día nos dice Alfonso, sí, oye, mira, voy a aceptar, pero si me dejáis presentarme al presidente del Consejo General, que eran meses después. Y estás loco, si acabas de llegar aquí, no te conoce nadie, eres un profesor universitario que de aquella estaban denostados en el Consejo General. Había un poco de sectarismo, como digo yo, hacia los profesores universitarios. Y nada, al final accedimos y así fue. Hizo una campaña tremenda. Yo le facilité todas las actas del Consejo General, se las empolló, pero empolladas, literal, empolladas, y se fue a visitar prácticamente a todos los presidentes de todos los colegios de España. Y Tejerina, yo fui a uno o dos a verlos, pero Tejerina con él. Coño, y salió presidente del Consejo General. Durante 12 años, ¿no? A la 20. primera. 12 o 20, ¿cuántos años estuvo? 16. Pero bueno, 16. Ni pa' 16, me parece, sí. 16 años. Que fue yo creo que el más longevo de los presidentes del Consejo General. Y después fue cuando me engañó en el año que fue, en 2008, porque necesitaba alguien que llevara las bofetadas en el Consejo. Y entonces, pues, un sparring. Vente conmigo al Consejo, pero ¿tengo que dejar el colegio de Asturias? No, hombre, pero, que vayas 1 o 2 días a la semana, no. Y bueno, pues nada. Y estuve 2008-2014 en el Consejo. Yo conocí el Consejo General en la época inicial, en el año 87 con Juan Ocaña. 87 probablemente no, pero sí en el 88, porque aquella... el más joven de la Junta era yo, y entonces cuando Juan Ocaña no podía ir, pues ¿quién pringaba? El joven. Y de aquella pagaba una dieta fija que te costaba dinero el bolso, no te pagaban los gastos de... Se había establecido una cantidad de dinero para ir a Madrid y bueno, como no durmieras en la pensión La Maruca, pues no te daba, ¿no? Es una cosa... Suena muy mal eso. Te lo digo así. Y así fue. ¿Y el Consejo, cuéntanos un poquillo, en qué funciones tiene fundamentales, así para que conozcamos un poco los que no hemos ido? Hombre, el Consejo General sí tiene unas funciones fundamentales para la profesión, ¿no? Porque digamos que aúna un poco el sentir de los colegios y debería encauzar los intereses propios de los colegios profesionales. Que lo consiga, no lo sé. Pero lo que os iba a decir, allá por el año 87-88, en el que yo comencé a ir como representante de Asturias en sustitución de Juan Ocaña, me encontré con un Consejo General de caballeros. Allí allí ibas con traje y corbata o no trajes, era una cosa, y bueno, pues algunos hasta se levantaban el sombrero para saludar, porque eran caballeros. Allí se discutía, se confrontaban ideas, pero sin violencia. Eso, lo siento, pero es mi opinión y así lo veo, fue degradando un poquillo, ¿no? Y entonces el Consejo General no deja de ser un fiel reflejo de la política. De la política que vivimos, ¿no? Y bueno, ya conocéis cosas del Consejo General que ya os he comentado y que prefiero no hablar. No te preocupes. Pero sí, no, intereses aquí no partidistas, pero sí partidarios, o sea, particulares y cosas muy raras y extrañas que a mí no me gustaron. Oye, Rafa, ¿y los primeros años del colegio no era en esta sede, ¿no? Cuéntanos un poco de esos años, que además tenía como algo de depósito dental también, aparte de colegio. Os cuento. Mira, en la primera mandato con Juan Ocaña, ya te digo, nos dedicamos a la formación continuada, pero
yo creo que fue cuando, porque Pilar empezó con nosotros 2 años después, en 91 fue, sí, 91. Y yo creo que fue cuando yo accedí a la secretaría del consejo, sí, del colegio. Y entonces quise pegarle un cambio al colegio, que estábamos de alquiler en la calle Campomanes. Un piso lúgubre, donde cuando picabas a la puerta, aquello, bueno, una cosa rara, y después había un señor encantador, que era un oficial que tenía el colegio y ya estaba jubilado, y el prove pues estaba un poco impedido. Entonces abría la puerta, una puerta de esas de pisos muy altos, con una puerta muy alta, y aquello a media luz y tal, bueno. Y entonces ahí pues de aquella época y anterior pues había un depósito dental que se había creado por los colegiados hacía muchos años, para, bueno, hacer en plan cooperativa un depósito dental. ¿Sigue funcionando? Te lo digo por si acaso. Eso fue lo primero que me cargué. Vale. Casas Mix. Entonces... Se llamaba Henry Seid. Entonces, recuerdo que el colegio no tenía ni despacho de presidente ni nada. Un salón y después una sala, una habitación pequeñita a la entrada, con la foto de... ¿ya sabéis de quién? Bueno, de aquella ya estaba el rey, yo creo, sí, pero estaba José Antonio también. Estaba José Antonio colgado en blanco y negro. Y no se lo quitaras al paisano porque había leyes, pero bueno. Y había un mapa, recuerdo un mapa de Asturias, de los de la Caja de Ahorros, no sé si os acordáis, sí, enmarcado, donde el paisano ponía una chincheta por cada dentista que se ponía en ese pueblo. Ah, sí. ¿Qué pasó? Claro, ya llegó un momento que ya no entraban más chinchetas, ¿no? Pero bueno, no serían tantos. ¿Cuántos dentistas? No, más o menos, 200 dentistas. Yo creo que cuando yo acabé, ¿qué seríamos? ¿Cuándo acabaste qué? Cuando acabé estomatología y me colegié. Cuando me colegié, pues ¿qué podíamos ser? 300 colegiados, 200 y pico. Pues. ¿Y todos en ejercicio y había gente que había dejado de trabajar? No, todos en ejercicio. ¿Cuántos estamos ahora? Más o menos 700. Cerca de 900, para 1 millón de habitantes, o sea que... Pero bueno, ¿qué iba a deciros? No, estábamos hablando de cómo era el colegio entonces en la época de la calle muy Campomanes. lúgubre, muy tal, y entonces... Tenía miedo al pánico. Yo creo que sin consultar con Tejerina y con Eddie me puse a remodelar el colegio. A la oficial que teníamos entonces, que era la que llevaba el depósito dental, pues la invité a retirar el depósito dental del colegio, porque aquello no podía ser, ¿no? Lo cual me desconcertó porque estuvo unos meses con nosotros pasando actas que tenía atrasadas, y cuando acabó de pasar las actas pidió la baja voluntaria. Y bueno, pues nada, y fue cuando tú la conociste, ¿no? Sí. Vamos, digo tú, Pilar. Pilar, que está con nosotros. Que está con Vigilante de que todo vaya sobre ruedas. Y entonces nos pusimos, compramos el primer despacho para el despacho del presidente, porque tenemos que tener algún sitio donde recibir a gente. Lo pintamos. El despacho de Pilar era una habitación que estaba llena de las cajas del depósito y tuvimos que vaciar. Pero no aquí. No, en la calle Campomanes. Y aquello fue la pera. Vamos, allí curramos. Tengo yo Vino, una forma en casa que hacer. Menos pintar todo lo demás, la decoración y todo, tuvimos que hacerla. Pusimos una nevera para que la gente cogiera su bebida cuando venía. Empezamos a comprar vídeos y Tejerina compró un reproductor de cintas y demás de los profesionales. Y entonces la idea era que la gente se reuniera allí tomando una cervecita y viendo un vídeo. Este colegio era muy humilde. Era muy humilde. ¿Y se hacía formación allí? ¿Y se hacía formación allí? No, bueno, se hizo, pero pocas, vamos, pocas.
jueves colegial, sí, se hicieron allí, sí. O sea, que no son nuevos los jueves colegiales. Yo lo que te puedo decir es que cuando la inauguración nos faltaba una mesa y no había Ikea. No había Ikea, claro. Nos faltaba una mesa baja para poner unos pincheos o el cenicero y tal. Y mi mujer encontró una caja y le puso una tela que encontró por allí encima y sirvió de caja para poner los canapés y tal, ¿no? Pero bien, bueno. Y después de ahí ya vinimos aquí, no sé en qué año, no me acuerdo ya, 95. Y entrando en la nueva sede, también me gustaría que nos comentaras un poquitín cómo ves ahora las amenazas y la profesión actual, para entrar un poco en chicha, para que la gente sepa por dónde nos van a venir los bofetones. Las amenazas yo creo que son muchas, ¿no? Sí, las amenazas que tiene. Fortalezas ninguna, amenazas todas, ¿no? ¿Alguna fortaleza habrá? El cuadro ese de Dafo nos lo tenemos mal, nos lo tenemos muy desequilibrado, ¿no? Ahí no cabe duda que hay plétora de dentistas, plétora además manteniendo, como se están manteniendo los índices de atención sanitaria bucodental. Quiero decir que no ha crecido la gente que va al dentista, pero sin embargo ha crecido la oferta. Sí puede ser una misión del Consejo, ¿no? Que pueda estar ahí informando a los políticos. Sí, no, a ver, la pelea con el Consejo, desde el Consejo ha sido muy larga, ¿eh? Ya en la época de Alfonso ya se empezó, cuando entró él como presidente del Consejo, ya empezó a instar al Ministerio para que entraran las prestaciones públicas, porque bueno, era una vía que se veía factible, ¿no? Y cuando, mira, por ejemplo, cuando empezó esos sistemas de capitación en algunas comunidades, esos sistemas de atención pública de salud bucodental, empezó el País Vasco con un proyecto que no nos gustó nada, pero que después fue el más efectivo, que fue lo que ya se llamaba el capitación, programa de capitación. Capitación que quería decir que adjudicaban a los dentistas voluntarios privados que se apuntaran a ese sistema de público, quiero decir, la prestación se hacía por dentistas privados y la financiación era pública, les adjudicaban una cantidad de niños al año por un importe. PADI, sí, pero que es un sistema de capitación. Y les adjudicaban una cantidad de dinero por niño año. Hombre, a nuestro entender tuvo sus flojeras porque, claro, la gente cobraba aunque no fuera el niño, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, y al final, pues... Igual ahora con los seguros. Ahora con los seguros ya el sistema de capitación ya lo llevan los seguros. Que por cierto llevamos plétora, seguros, no. Bueno, pero si te fijas, la problemática en el fondo, o sea, varía poco, es decir, de aquellas ya por los años 30 en el libro que publicó el doctor Eduardo Lombardía, en el que hizo una revisión de las actas del colegio y todo esto, ya por los años 30 se hablaba de intrusismo, es decir, lo que sí que los problemas pueden ser un poco los mismos, pero adaptados a los tiempos, a los nuevos tiempos, ¿no? Intrusismo había uno famosísimo en Oviedo. Uy, tengo yo por ahí uno también. Que lo llamaban el traganiños. El traganiños. Y además cuentan los de entonces que, porque aquella había inspector de odontología dependiente directamente del gobernador civil. Y, bueno, más o menos lo que estamos solicitando ahora a la consejería. Más o menos, sí, a la consejería. Digo, por pasarles el podcast. y por aquí, por el colegio, hay libros de ese inspector, ¿no? Y era el que se dedicaba a dar la patada en la puerta en las clínicas de los intrusos. Y en varias ocasiones tiraba todo el instrumental y todo por el patio de luces. Era tremenda. Eran otros tiempos de ley y orden. Era tremendo. Pero bueno, son las anécdotas del momento, ¿no? Pero claro, eso después fue aumentando. ¿Y la publicidad? La publicidad es un desastre. ¿Qué me preguntas? ¿Si está bien o está mal? No, la publicidad te pregunto qué va a pasar
de un tiempo en adelante. La publicidad, hombre, me conoces de sobra para saber lo que hago yo con la publicidad. Quiero que los ¿O preses. qué puedo hacer? Sí. Que los prese, pues que no estoy nada a gusto ni cómodo con la publicidad sanitaria. Esto es una actividad sanitaria y por tanto aquí hay que huir de eso que yo tengo la mejor tecnología, que yo soy el que mejor pone implantes, que mira que he puesto 5.000, que de los mejores... Sí, vamos a ver. Lo del número de implantes es Sí, súper como... sí. No, yo puse... Sí, no, es la pena. ¿No? Pero esa publicidad que llega a ser incluso chabacana, ¿no? En medicina estudiábamos lo que era, en medicina legal, lo que era el charlatanismo. Entonces, que era, pues eso, un charlatán. Entonces, bueno, pues yo... ¿Eso se estudiaba en medicina? Sí, hombre, en medicina legal. Bueno, en su día estoy pensando, una sentencia hubo contra esta empresa de estética, Corporación Dermostética, Sí. por temas de publicidad sanitaria, Sí. no engañosa, pero sí... Sí, porque es que, y después y las fotos de antes y después, pero... Pero con Photoshop, No. ¿Antes del Photoshop o después del Sí, Photoshop? pero ya no es solo el Photoshop, es que esas fotografías, la gente no se da cuenta que son contractuales. Vamos a ver, nosotros estamos obligados a tener un... ¿cómo se llama? Quiero decir, no estamos obligados a resultados. Eso fue una pelea. Si te trabas, no te preocupes, Contrato que de podemos medios. escucharte a 1,5 por. Nuestro contrato es de medios, pero eso fue una pelea de Alfonso Villavigil, ¿eh? Y eso se lo tenemos que agradecer todos porque las demandas que teníamos por resultados eran tremendas. Eso era un loco del Supremo que había entonces, un juez del Supremo que se llevaba estas cosas. No digo nombres. y que era locura. Y Alfonso fue cuando, yendo al Consejo General, pues logró pues convencer a otro magistrado del Supremo que cambió la doctrina. Y entonces pasamos a la doctrina de medios, ¿no? Y así todo, excepto en cosas como estas, quiero decir, yo hago una publicidad o le doy al paciente, mire, así está usted y así va a quedar. Claro, eso es contrato, eso es contractual, eso es de resultados. Salvo que especifiques a pie de página. No. Te digo porque hay programas a día de hoy, el DSD, el SD, Sí, en el eso que se es hace... el peligro, ese es el peligro. Porque al final, si tú me has puesto en un informe de primera visita con todos los estudios complementarios y además me pones una foto del antes y el después, pues oiga, yo quiero quedar así. Se mide mucho cómo se enseña, cómo se entrega y lo que se entrega, ¿sabes? Sí, Pero bueno, pero la mayoría van y lo tiran, ¿no? Oiga, vamos a ver, si no queda así, pues es que, resultados. Y eso es como la vasectomía, o que te exigen resultados. Buen giro de los acontecimientos. Exacto. Y esa patata caliente tan poco gustosa, La ¿quién se la vasectomía. va a comer aparte de nosotros? Comunidades, quiero decir, ¿quién la puede solucionar? O empezar a meter mano. No cabe duda que la Consejería de Salud, lo que pasa que, bueno, pues siguen anclados. ¿A nivel nacional o a nivel de las regiones? Hay chocas con la legislación autonómica que son competentes para legislar en ese sentido. Hay una base legal a nivel nacional, pero después las consejerías. Y aparte de eso, está después en la eficacia y eficiencia de las propias consejerías. Les resbala este tema. Aparte de que les resbala, Claro. el sectarismo mostrado por esta Consejería de Salud del Principado de Asturias desde hace muchos años con nosotros ha sido, memorable. Ya sabéis que yo soy... Es como si tuviera un orden de preferencias en el cual nosotros no existimos. No existimos, Aparecemos en ese porque Sí, no es complicado. prestamos sanidad pública, pero no la prestamos porque ellos no quieren. Porque aquí sí que peleamos por Obvio, hacer un sí. sistema de capitación como el vasco, un PADI como el vasco, y nos lo rechazaron. Y entonces, ¿qué han hecho?
gastar un montón de millones en hacer clínicas dentales en los centros de salud, contratar un montón de dentistas, bueno, un montón, unos cuantos, higienistas dentales, y son, pues, no dejan de ser. Pues. Que luego en pandemia tampoco les dieron los medios. En pandemia, dejémoslo aparte porque me pongo como una moto. ¿Cómo la viviste tú? Con respecto a todo eso, como bueno. Muy mal, aquí en el colegio lo hemos vivido muy mal, porque teníamos que atender a los colegiados, nadie sabía nada, teníamos que intentar informarnos de lo que pudiéramos, cuando llegan las vacunas para los dentistas, había un compromiso por parte del Ministerio que la actividad de los dentistas en la privada iba a entrar en la primera ola de vacunaciones como los sanitarios de la pública. Y eso fue un compromiso. Que luego no se cumplió. Y aquí pasaron completamente. También fue el compromiso de que iba a ser todos vacuna de Pfizer y luego, pues claro, bueno, claro. De hecho, hubo quejas de colegiados que se iba a poner la de Moderna. Claro, quejas que trasladé al consejero, que no se hizo. Para explicar a los compañeros y más, ¿tú cuáles crees que son las funciones principales del colegio para los colegiados? ¿Qué les ofrece el colegio? Y ¿qué pueden esperar del colegio? Que estamos equivocados en general, ¿no? Porque se cree que el colegio es una corporación que está al servicio del colegiado para defender los intereses del colegiado y nunca más, lejos de la realidad. Sí está para eso, en lo que es su actividad privada. Es una corporación de derecho público de carácter privado, así se define en el colegio profesional. El ser corporación de derecho público dice que hace unas funciones públicas como son la regulación del ejercicio profesional, la lucha contra el intrusismo, la atención a los pacientes en cuanto a sus relaciones con los dentistas colegiados, la defensa del interés de los ciudadanos en la salud bucodental, cosas de esas que sí entran dentro del ámbito público. Y por otro lado están los intereses privados. ¿Qué pasa? ¿Qué pones delante? Yo aquí intenté siempre que las juntas de gobierno hicieran un poco de equilibrio de balanza, ¿no? Que sí está muy bien defender a los colegiados, pero también el interés público. Muchas veces el desconocimiento, porque yo antes de entrar en el colegio tampoco sabía mucho del colegio, la capacidad que tenía o las competencias que tenía. A veces el desconocimiento hace que cuando vienes aquí a preguntar, pedir, sugerir, vayas un poco, ¿sabes?, sin saber. Pero es que es difícil también. Cuando estás iniciándote la profesión, crees que todo, la profesión es idealista, todo es maravilloso y luego te vas dando cuenta que hay complicaciones y el día a día del colegio es muy complicado. Que creen que tiene un colegio más opciones de las que tenemos realmente. No, pero que tiene... Más capacidades, quiero decir. A veces me da la sensación de que cuando que hay gente que viene por aquí o pregunta y tal, pues, y creen que esto es un club social, ¿no? Que es un club de amigos y no es eso. No es eso. Por desconocimiento. Que sí, pero llevo 20 años estando al otro lado del teléfono. Y el que no se ha informado es porque no ha querido. Yo el primero, se reciben críticas en el colegio, veas en pandemia, que mucha gente nos decía, no consigues esto, no haces lo otro, es normal. Pero claro, desde la no presencia aquí, porque por eso también el hacer este podcast, acercarnos un poco lo que pasa aquí dentro para que la gente nos entienda un poquillo. Pero muchas veces cuando tú estás fuera de este mundo, crees que se puede hacer todo desde dentro y realmente te pegas unas leches contra la administración pública, contra el de las vacunas. Pues imagínate si no estuviera el colegio. No, ya claro. No, yo creo que es absolutamente necesario. Mira, para mí... uno de los mejores inventos que ha tenido España también tiene mucho potencial el colegio. Mucho potencial. Sí, con una administración favorable. Eso sí, pero con administraciones que no creen en la división de poderes y que no creen en los colegios profesionales como entes autorreguladores de un colectivo profesional. Bueno, realmente lo que yo creo que la administración puede considerar en un momento dado con respecto a nuestro colegio es que no es un colegio con peso específico, así como el colegio de médicos tiene un peso específico muy importante, o el de enfermería en un momento dado que te pueden paralizar la sanidad. No confundas, no tiene nada que ver el colegio con la actividad pública. El colegio es otra cosa. La actividad pública la da una cosa que se llama
Insalud aquí, ¿no? Sespa. O el SESPA, perdón. Eso es de la Insalud época de- es de de la la época de época, Campomanes, de la época, como Arturo, decía, vete otra vez la cuña. como decía Arturo, de la época de los dinosaurios, sí, el SESPA. Pero, claro, quiero decir, el que provee de los servicios públicos sanitarios no son ni los colegios. ¿Qué pasa? Pues que la mayoría de los colegiados que hay en médicos trabajan en la pública. Y claro, pues a ver quién le levanta la voz. A eso me refiero con el peso específico A ver quién le de levanta la voz. Claro. Entonces, claro, la desgracia nuestra es que el 90 y pico % de los colegiados trabajan en la privada. Pero ¿quién les ha solucionado los problemas a los pacientes en la pandemia? ¿Quién se lo ha solucionado? Nuestros colegiados privados. Porque los centros de salud cerraron. O por lo menos las unidades de salud bucodental. O no dieron medios, si te acuerdas, que los sistemas de aspiración no estaban preparados para... Pero que van a estar preparados con medios de aspiración en la misma sala que echan el mismo aire. Hombre, por Dios. Hicieron saber. Y tampoco... no podíamos hacer nada. Bueno, también tampoco. con el caso de Idental, ¿no? El colegio también, yo creo que se portó muy generosamente con la administración de... Hombre, ahí después de haber puesto el grito en el cielo de cómo se estaban haciendo las cosas, Idental fracasó por sí misma, pero no porque la administración la haya inspeccionado a fondo, no, ni mucho menos pasaron. Pero cuando vino el cierre de Idental, sí que nos hemos puesto al servicio de la administración para facilitar las cosas. Es más, hasta la policía judicial nos llamó para hacer una valoración de lo que había allí porque no sabían qué había. Pero esto fue por petición de otro consejero de Sanidad que no es el de ahora. Y el de ahora no tuvo en cuenta para nada todo lo que hicimos por el... Es más, en el caso de Idental, de hecho, una felicitación. Hemos hecho la revisión de pacientes a ver si había tratamientos hechos o no hechos para recurrir la financiación, etcétera. Y bueno, si te vi no me acuerdo, ¿no? Digo que hubo una felicitación expresa por parte del juez instructor Marchena. Sí, de la Audiencia Nacional, no me acuerdo quién era, pero sí que felicitó al Colegio de Asturias porque aquí se había gestionado pues un poco la forma de tramitar el canal de denuncias de los pacientes, ¿no? Más que el canal de denuncia era que nos prestamos porque no quisimos entrar en eso porque podía ser un poco peligroso, pero sí que nos ofrecimos hacer una valoración cuantitativa, que no cualitativa, de qué tratamientos tenían hechos sobre el presupuesto y el pago que tenían financiado. Es decir, si a usted le habían presupuestado 6 implantes y lleva 3, oiga, faltan 3, y entonces eso sí que lo certificábamos para que pudieran reclamar a la financiera que no estaba finalizado. Luego, el tema de... De todas maneras, de forma anónima además, porque los informes, recordar que los informes acababa firmándolos yo, dando la cara aquí por todo Dios que los hizo, pero bueno. Sí, porque evidentemente nos dejaban, o sea, yo pasaba sino de firmar esas historias. Claro. O sea, y es más, he sido llamado en alguna ocasión por jueces y digo, si yo... ¿Y quién hizo este informe? No sé, fueron anónimos. Todavía no se sabe quién lo hizo. Estamos buscando a quién los que lo hicieron. ¿Y cuáles son las características que crees tú que debería, ideales, hablo, que debería tener un colegio? ¿Un colegio? Sí, o sea, poderes que debería tener un colegio. Hombre, más poderes no, más capacidades, si lo quieres llamar así. Sí, no, y más sintonía con la administración y servir de apoyo pues a la administración. Claro, que la administración se comunicara relativamente frecuente, ya no te digo una vez al año, pero una vez cada mandato. Claro, y que te deje hacer cosas. Vamos, ponen el grito en el cielo porque en los estatutos hemos puesto los dos. ¿Pero qué cosas? Eso es lo interesante. Que es... ¿Qué cosas? Pues, sí. Lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley de Colegios Profesionales, que es la ordenación del ejercicio profesional del odontólogo y estomatólogo, o sea, dentista. Porque por no querer no nos quieren ni cambiar el nombre de colegio de odontólogos y estomatólogos al de dentista, cuando somos una profesión sanitaria que se llama dentista, queramos o no. Entonces, ya partiendo del hecho que no, pues ya me dirás. Y lo de las pruebas me remito con los puñeteros estatutos que llevamos aquí, la tira para poder aprobar. Rafa, pero tendrá que ver con que en Asturias no haya aprobado una ley de colegios profesionales. También, pero eso más que tiene que ver en la disculpa de la administración.
porque sí que las competencias las adquirieron en colegios profesionales y de hecho se puede hacer sin falta de tener una ley de colegios profesionales. De hecho, en estos estatutos últimos que presentamos fue la primera vez que los mandaron al Consejo Consultivo, y de todo aquello que nos había dicho la funcionaria, que no le gustaba, que no sé qué, resulta que el Consejo Consultivo quedó en 4 chorraditas que ya se van a presentar ya nuevas esas modificaciones, pero que vamos, poder se puede hacer, el caso es querer, y aquí pues nada, querido nadie. Hemos tenido, yo creo, en todos estos años que llevo aquí, un consejero de Sanidad muy favorable, que fue el que en su día, a través de Alfonso y con ayuda de Alfonso, salió aquel decreto de clínicas dentales y laboratorios de prótesis dental, que vinieron estos y lo derogaron, claro. Sí, y nos volvieron a meter en los de centros sanitarios, pero bueno, bien. O sea, que tiempos pretéritos fueron mejores en cuanto a la relación con la administración. Sí, no cabe duda, no cabe duda. Fijaros que este podcast es para todos los colegiados de Asturias, es donde lo vamos a lanzar para que se fije la gente que no te ve, no le ve, pero tiene una vena así que se le hincha cuando nos defiende a los colegiados, para que los colegiados piensen, les quieres a todos muchísimo, ¿eh? O sea, nos defiendes a todos. Que eso es algo que la gente dice, no, es que Rafa tiene muy mala leche, pero es que, claro, la tiene para bien y para mal. Soy con mala leche para los de fuera, pero a un colegiado no me lo toques. Esa es la filosofía, ¿no? Y a ver, con la administración tengo muy mala fama. Tú preguntas en la consejería quién es Rafa y bueno, pues... Eso me recuerda el poli malo y el poli bueno, sí, que fuisteis tú y Jesús. Jesús es este presidente que tenemos, que es muy mayor. Sí, vale. Que lleva no sé cuántos años. Sí, de eso hicimos... Poli bueno y poli malo. Os puedo contar la última anécdota de eso de poli bueno, poli malo. Está acabando, con lo cual... Íbamos, cuando empezó Alfonso en el Consejo en Madrid, pues en el primer consejo que presidió, reunión del Consejo General, solicitó a la Asamblea General de Colegios que yo representara a Asturias porque él no podía ejercer de las dos cosas, no quería ejercer de las dos cosas. Entonces él ejercía de presidente del Consejo General y yo me sentaba en el puesto del Colegio de Asturias y representaba al Colegio de Asturias. Y entonces, bueno, pues llegado el momento, pues empezó a proponer unas cosillas, cosas, y un día llegó a proponer algo y se empezó a debatir. Y claro, cuando llegó a Asturias yo le dije que no. Y entonces dijo, no, con Asturias no cuentas por eso. Y digo, oye, pero es que soy yo el presidente. No, perdona, yo estoy aquí ahora representando al Colegio de Asturias, tú no pintas nada aquí. Tú eres el presidente del Consejo. Bueno, aquello acababa en bronca. Pero en bronca, ¿eh? Estás hablando de un montón de presidentes de los distintos colegios oyéndonos pelearnos entre Alfonso y yo delante de los demás. Y claro, cuando salíamos de las reuniones le decían a Alfonso, dice, oye, no necesitas oposición, ya la traes de casa. Pero, quieras que no, aquello, sin haberlo premeditado, servía para bajar los humos. Y cuando llegaba a mí y yo empezaba bronca con Alfonso, los demás bajaban los humos, tú. Y oye, funcionó durante una temporada hasta que un día un presidente dijo, oye, no lo estaréis haciendo adrede. Y bueno, pues en parte... Como Pimpinela, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Pero salió muy bien aquí. Rafa, y de cara al futuro, a ver, ¿qué crees que cosas por las que debiera de pelear el colegio, cosas que se podrían, vamos a decir, exigir, no sé si exigir, a día de hoy, por ejemplo, estamos trabajando en la digitalización de la sede colegial, que es muy importante y creo que que va a dar un impulso a las nuevas generaciones, que estamos todos con el móvil pendiente todo el día. No sé, ¿tú cómo lo ves de aquí a unos años? ¿Qué crees que habría que pelear? ¿No? Lo veo pues, no muy optimista si la gente no se implica. Es decir, aquí tienes la casa para defender tus derechos y los de tus pacientes, no nos olvidemos. No solo tus pacientes, sino los ciudadanos desde un punto de vista de salud general, ¿no? Salud bucodental. Pero los jóvenes tienen que implicarse aquí.
Tienen que implicarse, pues, no solo viniendo a los cursos, que eso es lo más bonito del colegio, ¿no? Porque da formación y eso es lo más vistoso, pero hay que venir a las asambleas. Pelayo, no te hinches. Hay que venir a las asambleas. No, sí, Pelayo, No, sí está muy bien. Eso es lo más visible del colegio y lo que encanta, pero después el día a día es otra cosa, ¿no? Vienes convocas una asamblea tan importante como es la de presupuestos y cuentas. Bueno, te puedo recordar la asamblea de la Clínica Solidaria, que no hubo bofetadas, pero de milagro ahí. Sí, pero... Se quedó pequeña la sede. Sí, pero... se quedó pequeña por las bofetadas, no por otra cosa. Pero también yo, cuando no estaba metido, me doy cuenta también que era difícil a veces. Yo fui a alguna asamblea, fui a alguna participación de estas. Es difícil ir. O sea, nosotros también tenemos que crear vínculos y medios para que la gente quiera entrar y participe. Porque a veces se crea distancia desde lo que pasa dentro del colegio y de la gente que está fuera. Se crea distancia sin querer. Si no creas vínculos, carreteras, cositas, pues la formación, por ejemplo, que nosotros intentamos habilitar en la medida de lo posible que la gente accediera a la formación. Si no creas pequeñas vías, por ejemplo formación, por ejemplo un podcast, por ejemplo, me da igual, en la vía que sea, a lo mejor fracasa esa vía, pero hay que intentar también crear un vínculo de alguna manera, porque sí, es difícil y tedioso ir a una de esas cosas. Ya, pero son tus intereses y claro, quiero decirte, a ver, que todos nos pasamos 10 y 12 horas trabajando, pero coño, cuando el colegio te llama, pues ven al colegio, porque al fin y al cabo de eso dependen tus cuotas, de eso dependen tus derechos. Quiero decir, ¿cómo una junta de gobierno se va a sentir arropada cuando en la asamblea, aparte de la junta del gobierno, vienen 3 colegiados? Pues evidentemente que no se puede sentir muy a gusto una junta de gobierno, ¿no? Claro, pero también es lo que te digo, o sea, no es solamente que la gente venga, es cómo crear que ellas... Que, ya, o sea, como medios no hagamos speeches todos los meses, no sé cómo vamos a hacer. Bueno, pues es una buena idea, sí señor. Es pues más, nada, desde aquí vamos a lanzar una convocatoria. Pues nada, mira. La primera es para... Pelayo, vete buscando patrocinio. Bueno, ya habíamos dicho Ivoclar. Bueno, oye. ¿Sigue vivo el doctor Smith? No, doctor Snyder. ¿Y cómo ves el colegio dentro de unos años? ¿Y qué consejos, sobre todo, les darías a las que dejas huérfanas aquí? Imagínate que conseguimos que la gente se implique, participe. Imagínate que la gente se implica, participa, nos manda propuestas, que muchas veces mandan propuestas que sin darse cuenta a lo mejor no se pueden llevar a cabo a término porque el colegio a veces no está para esas propuestas que decimos. Pero imagínate que la gente participa y que nos da cosas, para herramientas, feedback, para llevar proyectos adelante. ¿Qué nos recomendarías como colegio? Yo más que como colegio os lo recomendaría como junta de gobierno, porque, a ver, la ilusión la ilusión de pertenecer a una junta de gobierno tiene que verse reflejada en el trabajo en la junta de gobierno. Quiero decir, sois la cara política del colegio y habrá que dar la cara. Una palabra, ¿no? Lo siento, pero yo a partir de este mes ya la cara ya me la parten en casa. Bueno, déjame que acabemos el podcast con eso, con una sorpresita para todos los colegiados. Pero bueno, no, quiero decir, un poco, y yo os lo recomendaría ahora porque, a ver, el equipo que tenemos en el colegio con Pilar, Rocío y María José, evidentemente que lleva muchos años aquí. Bueno, Rocío es la más nueva, que es 2013. Pilar no llores. Pilar contente. Si yo llevo 37, Pilar lleva 35, no sé, o 31, ¿no? Y vamos, Pilar sabe, me conoce, y me conoce mejor que en casa, yo creo, porque vamos. Y María José pues hace una buena labor en formación continuada y bueno, hace labor en lo que se le pida también. Y Rocío, que es una persona encantadora que vamos, que está siempre dispuesta. Yo siempre estaré
al otro lado de... Sí, te ibas a decir, no desconectes el teléfono. Vale. Lo sabes. Y bueno, pues el futuro yo creo que bien. ¿Qué pasa? Pues que, como ya os dije en alguna ocasión, necesitamos más implicación de la política colegial, más implicación de los cargos políticos de las juntas de gobierno, porque a veces nos sentimos un poco huérfanos en ese sentido, ¿no? Es verdad que el día a día te come, te pasa como un tren de mercancías Sí, por encima, es verdad. sí. Y siempre nos lo decían, no, es que no me escribís, no me tal. Y es verdad, a veces. Sí, y tengo que deciros, nos sentíamos un poco abandonados de la mano de Dios. Bueno, ya sabéis que yo era un gallo siempre y me tiraba por todo para adelante, ¿no? Pero bueno, que con la ayuda de Pilar y María José y Rocío supimos salir. Lo de la pandemia fue para nosotros, a mí me costó una baja por 2 o 3 meses, acordaros que estuve en picado. Venir solo desde Salinas por la autopista, entrar aquí con la puerta cerrada, atender a los colegiados por teléfono, todo Dios quejándose de que no llegan las vacunas o que qué hacemos con los pacientes. O sea, fue horrible. La pandemia en la administración pública nos dejó. Horrible. Y después encima con mi mujer en el hospital también, como enfermera, pues. Y en casa era horrible. Con un nieto que vive con nosotros y pues nos pasamos canutas. Pero bueno, estamos aquí. Y por ir acabando, en clave muy positiva, porque hay chavales que están empezando esta profesión que tienen que coger mucha ilusión, Rafa. Aunque cueste. Sí. Tienes que darles un mensaje positivo, cuéntales. Mensaje positivo, pues que amen la profesión, evidentemente, ¿no? Porque y que bueno, si se quieren centrar en una disciplina de la odontología, pues que están en su derecho, pero que sean profesionales íntegros, quiero decir, que sean no solo íntegros en la actitud y en su personalidad con los pacientes y demás. El paciente es lo importante para todo el mundo, tiene que ser lo importante, pero que sean íntegros también en sus relaciones con el colegio y con los demás y que vean la profesión no solo como una forma de vida, sino como un servicio de salud a los demás, ¿no? Que por desgracia pues no se tiene que dar de forma privada en prácticamente el 90%, y bueno, pues ser consecuente con ese servicio a los demás, ¿no? Desde el punto de vista sanitario. Eso, bueno, pues, hombre, los más jóvenes lo entienden menos, pero los que pasamos por los 6 años de medicina, pues salías con esa impronta, ¿no? Un poco... Sí, al principio entras como muy, ¿sabes?, muy fuerte con el tema de la odontología, que es una profesión que te sirve para ganar la vida. Pero luego es verdad que te vas apagando como una vela. Claro. Y como no te quede la pasión por la profesión. Y aparte, coño, lo costoso que es las inversiones, lo costoso que es mantener una clínica dental pues en actividad y con pues aparatología de última generación, es que es muy costoso, y aparte tienes que tener una relación de cliente aparte de paciente. A mí me gusta hablar poco de cliente, pero no cabe duda que tienes que tener una relación de cliente con tus pacientes, y eso requiere pues una mínima... Mano izquierda. Mano izquierda, no, y aparte de mano izquierda, pues estar un poco enterado de... Ahí nos han llevado también un poco, ¿eh? Sí, el mercantilismo, la publicidad. Ah, no, sí, por supuesto, claro. Y por desgracia, algunos colegiados en toda España se han contagiado de ese tema, ¿no? Pero que bueno. Rafa, y ya para cerrar Y este aquí, podcast y para terminar, ¿Puedo hacer un redoble? háblanos un poquito porque bueno, La gente no lo sabe, dales el boom, No, dales la y noticia. muchos colegiados no sabrán que Rafa pues termina su vida laboral en el colegio ya este mes. La semana que viene. La semana que viene, El día 30, 30. ¿no? Día 30, y a partir de entonces empieza una nueva etapa de tu vida y, bueno, cuéntala un poquito a los Explícalo, compañeros. Rafa. Explícalo, que lo tuyo es vicio. Sí, un poco. Quiero decir, yo en principio la jubilación era para coger mi autocaravana, mi señora, y dedicarme a la vida contemplativa, ¿no? Mi mujer le queda un poquillo todavía para jubilarse, y ahí entre unos, voy a ahorrarme la expresión, unos amigos que me liaron para presentar una candidatura a la alcaldía de Castellón, y
y en principio que había dicho que no, si no iba al primero, pero coño, al final resulta que me dieron el primero. Tuve que... y después de la campaña y de toda esta historia, campaña electoral y demás, pues las elecciones me concedieron a mi partido 2 concejales, ¿no? Uno soy yo, que soy el portavoz del grupo, y somos ahora, desde el sábado que hemos tomado posesión del cargo, soy concejal del Ayuntamiento de Castellón, del sitio donde nació mi señora y donde vivo yo. Pero... Es vicio. Es vicio. Y bueno, pues bien. ¿Queréis saber el partido? Si lo dices, no pasa nada. Yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero bueno. No, yo creo que es público. Este es un podcast apolítico, puede ser lo que quieras. Sí, como quieras. A ver, es Vox, ¿no? Que se preparen en el Ayuntamiento de Castellón. Es Vox. No, sí, bueno, sí. Ya empezamos a mantener de distancia, sí, porque por desgracia Castellón lleva gobernada, yo creo que más de 16 años por la izquierda, y Izquierda Unida en concreto, y después estos 4 últimos años con el PSOE, y por desgracia no, bueno, pues a mi modo de ver lo han hecho un poco mal. Cuando te vean llegar con la pila de folios, van a temblar. Bueno, oye, tampoco... Se te va a dar bien, Rafa. Pero bueno, con Se te ilusión. va a dar bien. Yo estoy ilusionado, porque si me metí en esta historia es para... Han hecho un gran fichaje. No lo sé, no sé si les gustará el fichaje después de un tiempo, porque ya te digo, yo no voy a vivir de la política ni pretendo, no, yo voy por vicio. Sí, por este sentimiento de servicio y de tal, ¿no? Pues después de estar aquí tantos años, pues hombre, me quedaría un poco huérfano y tal, ¿no? Pero bueno, sí, es un entretenimiento, no cabe duda. Bueno, y nada, pues finalizar el podcast un poco como lo empezamos. Es verdad que te arrastraron a la odontología, al servicio del colegio, te arrastraron a Vox, pero esto sabemos que te gusta y te da un poco de... ¿sabes? Davidilla. Así que nada, despedirnos un poco de todos los colegiados, esperemos que sea un podcast que nos acerque un poco más a los colegiados y que haga que quieran participar más. Y que, pues como decía Ángel Martín, pero por cierto, el que vea que se aburre un poquillo, que lo ponga a 1,2 o 1,5 por, ¿vale? Porque yo tengo la voz así muy lenta, Rafa también, así son nuestras juntas. Y acabo como decía Ángel Martín, en plan de mírame a los ojos, como decía, Rafael les quiere mucho.